A ver, ¿cómo justifica un partido comunista la existencia de multimillonarios para salvar precisamente el socialismo? Es una de esas contradicciones que francamente te rompe todos los esquemas preconcebidos. Totalmente. Es que suena a paradoja de manual. Claro. Pues hoy ponemos sobre la mesa una serie de textos que abordan este mismo dilema. Vamos a sumergirnos en unos extractos del libro En defensa del pueblo chino, del autor Alexander García, que vienen acompañados por el prólogo de Miguel de Tarso. Ujú. Y el objetivo central de este repaso a fondo que vamos a hacer hoy es entender sus principales argumentos y los datos más relevantes que el autor utiliza para defender a la República Popular China. Textos que además hay que decir que no provienen de los habituales think tanks de Washington o de la prensa financiera, para nada. Nacen de un fuego cruzado muy específico dentro del propio movimiento comunista internacional. Justo. Concretamente, son una respuesta a un artículo de 2011 de Elesios Vagenas. Este señor era el responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de Grecia, el famoso KKE. Sí. Y Vagenas lanza una tesis fulminante. O sea, dice básicamente que China es un país capitalista y una nueva potencia imperialista. Tela. Bueno, a ver, antes de adentrarnos en las entrañas de este debate, creo que es crucial, y quiero hacer una pausa explícita aquí, para aclararle a la audiencia la naturaleza del material de hoy. Muy importante eso. Sí, porque estamos ante documentos con una altísima carga política e ideológica. Hablamos de debates internos del comunismo, críticas al imperialismo occidental, análisis de la Unión Soviética. Así que quiero enfatizar de manera estricta que nosotros, en este análisis, no tomamos partido. Exacto. Ninguno. Yo no respaldo ni rechazo las visiones de izquierdas o de derechas expuestas, y estoy seguro de que tú tampoco. Nuestra misión es puramente informativa. Vamos a desgranar lo que dicen los textos originales con total neutralidad y rigor. Yo estoy completamente de acuerdo. Como analista estoy preparada para diseccionar esto fríamente. Y bueno, para decodificar esta lógica hay que entender el detonante de la obra. El contexto, claro. Eso es. Tras la caída de la URSS entre 1989 y el 91, el movimiento comunista internacional quedó sumido en un desconcierto absoluto, una orfandad táctica enorme. Normal. Se quedaron sin su principal referente mundial. Claro, y en ese escenario el autor escribe su obra, porque para entender por qué defiende a China frente al Partido Comunista de Grecia, primero hay que comprender la fractura ideológica que dividió al comunismo mundial en el siglo XX. Y el autor, Alexander García, traza el origen del problema hasta un momento muy concreto. El 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. Ojo con ese congreso. Es donde Nikita Khrushchev pronuncia el famoso informe secreto, ¿verdad? Ese mismo. Denigrando a Stalin y, según el texto, estableciendo políticas como la coexistencia pacífica con el capitalismo, y algo muy clave que introdujo, la idea del Estado de todo el pueblo. A ver, detengámonos ahí. Porque a simple vista, para cualquiera que nos escuche, decir que un Estado es de todo el pueblo suena súper democrático e integrador. Suena genial, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto provocó un cisma tan brutal? Bueno, porque en la mecánica estricta del marxismo, el Estado no es un árbitro neutral, es un instrumento de opresión de una clase sobre otra. Si declaras que el Estado es de todo el pueblo, estás diciendo que ya no hay clases sociales, que la lucha de clases ha terminado. Ah, claro. Y desde la perspectiva china, eso era un peligro tremendo. Bajas la guardia. Exactamente. Diluyes la lucha de clases. El texto argumenta que esa relajación fue el primer paso hacia el colapso soviético. Luego vino Leonid Brezhnev, que según el autor sumó una actitud hegemónica. La doctrina de la soberanía limitada, me parece que la llamaban. Justo. Intervenir donde hiciera falta con la excusa de proteger el socialismo. Y todo este contexto histórico conecta con la crítica actual al caque griego. A ver, para que quienes nos escuchan visualicen un poco este conflicto ideológico, se me ocurre una analogía. Es como si en una familia de panaderos el abuelo dejó una receta muy estricta. ¿Me gusta? Y entonces una parte de la familia dice que hay que seguirla al pie de la letra, aunque el pan salga duro como una piedra. Sí. Y encima acusa de traición a la otra parte de la familia, que es la que decide usar levadura moderna simplemente para que el negocio sobreviva y no ir a la quiebra. Es un ejemplo perfecto. Y fíjate, esa parte de la familia que exige la receta estricta sería el caque en esta historia. El autor los acusa de sufrir de dogmático revisionismo,
o revisionismo de izquierdas. Aplicando textos del siglo XIX al siglo XXI. Literalmente. Aplican citas de Marx o Lenin de hace un siglo de forma súper rígida y fuera de contexto. Niegan que China sea socialista solo porque su modelo no es un calco de la URSS. Pero a ver, el autor del libro tampoco es que idealice el camino chino desde el minuto cero, ¿no? Porque el texto hace un balance bastante crítico de la era de Mao Zedong. Sí, sí. Reconoce su papel histórico, la liberación nacional y todo eso, pero critica duramente el gran salto adelante y la revolución cultural. Porque fueron procesos guiados por el idealismo puro, ¿verdad? Totalmente. Pura voluntad política. Ignoraron el nivel real de desarrollo de las fuerzas productivas de la época. Intentaron forzar una sociedad comunista avanzada sin tener la base material. Sacar a los campesinos a fundir aceros inservible en lugar de cultivar alimentos. Y el resultado fue un desastre económico y estancamientos terribles. Y eso nos lleva al pragmatismo de Deng Xiaoping en el 78, la famosa reforma y apertura, un volantazo histórico donde se abandona el idealismo. Ese es el gran giro. Deng abandona la idea de que la lucha de clases era el único motor y centra todo el esfuerzo del país en el desarrollo económico y la modernización. Claro, asumiendo que el problema principal de China no era la burguesía, sino su propio atraso económico. Efectivamente. Y ahí es donde introduce el socialismo de mercado. Usar herramientas del mercado capitalista para generar riqueza rápida. Bueno, aquí tengo que pisar el freno un momento y hacer de abogado del diablo. Basándome en los textos, claro. A ver, dispara. Pero un momento. Si abres el país al mercado, permites la inversión privada y dejas que existan millonarios, ¿cómo justifica el autor que eso siga siendo socialismo y no capitalismo puro y duro? Que es justo lo que denuncia Bajenas, ¿eh? Es la pregunta del millón. Y el experto, o sea, el autor del libro, responde usando la propia teoría ortodoxa. Argumenta que el marxismo científico no se trata de repartir la pobreza por igual. Lógico. Se trata de generar riqueza a gran escala para luego poder distribuirla. Y fíjate qué dato histórico da el autor para defender esto. Cita a Lenin. A Lenin usando capitalismo. Sí, la nueva política económica, la famosa NEP en la Rusia de los años 20. Lenin justificó el uso temporal del capitalismo de Estado porque el país estaba en ruinas. O sea, alquilar el motor del capitalismo, pero manteniendo el control del volante. Justo eso. El Estado chino controla los sectores estratégicos, la banca, la tierra, la energía, y los datos del texto respaldan el éxito material de esta decisión de manera abrumadora. Ah, sí, los datos son espectaculares. La esperanza de vida, según el libro, pasó de 66 años en 1980 a 74 años en 2013. Y la reducción de la mortalidad infantil. Todo eso sacando a cientos de millones de la pobreza. Para el autor, eso es socialismo real aplicado. Pero claro, al lograr todo este milagro económico, China necesitaba expandirse. Y aquí entramos en el tercer gran bloque del texto, la apertura al comercio mundial. Sí. Porque esta expansión global es el principal argumento que usan Bagenas y sus críticos para acusarla de ser una nueva potencia imperialista. Claro. Ven a China en África o América Latina y Bagenas insinúa que buscan el saqueo de recursos, como los antiguos imperios europeos. ¿Y cómo desmonta Alexander García esta acusación en el libro? Pues contraargumenta que el modelo chino se basa en el beneficio mutuo, lo que llaman el modelo ganar-ganar. Destaca que China condona deudas, construye infraestructuras vitales como hospitales o puertos, pero sin imponer condiciones políticas, a diferencia del colonialismo occidental o de ciertas instituciones internacionales. Que te piden privatizar el agua a cambio de un préstamo, claro. Exacto. China no interviene militarmente ni exige cambios de gobierno. Sin embargo, aquí hay un punto de fricción muy específico que introduce el texto y que me parece súper interesante. El autor menciona un libro llamado China enfadada, que Bajenas usa como prueba irrefutable del afán expansionista y belicista militar chino. Sí, ese detalle es clave. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Se están preparando para la guerra o no? Pues el autor acusa a Bajenas de manipulación de fuentes directamente. Resulta que China enfadada es un libro escrito por periodistas independientes a título individual. Ah, o sea, no es doctrina del Estado. Para nada. No representa en absoluto la política del Estado chino ni del Partido Comunista. Usar eso como prueba oficial es engañoso. Y sobre el rearme, el autor advierte que el ejército chino se moderniza por una cuestión de mera defensa nacional. Un trauma defensivo, mencionaban. Sí, recordando el bombardeo de la embajada china en Belgrado por la OTAN en 1999. Madre mía, es verdad.
Ese evento debió ser un choque de realidad brutal para ellos. Totalmente. Se dieron cuenta de que toda su riqueza no valía nada si no podían defenderla. No se modernizan para expandir un imperio, sino para que no les impongan condiciones desde fuera. Y esto nos lleva a un episodio histórico muy sensible. Para ilustrar estas intenciones pacíficas, el autor aborda la controversia de Vietnam. Ese es un tema complejo. Bajenas usa la guerra sino-vietnamita del 79 para decir, mira, China sí ataca a otros países. Y para responder, el autor retrocede un poco en el tiempo para recordar la inmensa solidaridad internacionalista de China entre 1950 y 1975. Ayudando a Vietnam contra los franceses y estadounidenses. Exacto. Dieron una ayuda económica y militar brutal, a pesar de que la propia China estaba económicamente devastada en esos años. Fue un sacrificio enorme. Pero entonces, ¿qué pasa en 1979? De repente hay un conflicto armado en la frontera. ¿Cómo se explica eso como algo defensivo? El autor contextualiza que no fue un ataque imperialista. En ese momento, Vietnam estaba fuertemente apoyado por la Unión Soviética. Y la URSS y China estaban peleadísimas. A muerte. Moscú buscaba desestabilizar a China en sus fronteras. En ese marco, Vietnam había invadido previamente Camboya, con la intención, según el texto, de crear una federación indochina hegemonizada por ellos, apoyados por los soviéticos. Además, estaban provocando constantemente a China en la frontera. O sea, un cerco militar en toda regla. Eso es. Así que la intervención china, en el 79, según argumenta el autor, fue una respuesta defensiva y temporal. Entraron, destruyeron infraestructura militar para aliviar la presión, mandaron un mensaje a la URSS y se retiraron. No fue un acto de conquista. Entrar y salir. Nada de anexionarse territorios ni poner gobiernos títeres. Exacto. Bueno, si hacemos una síntesis de este repaso a fondo, el núcleo de la defensa de Alexandre García parece muy claro. China no es una potencia imperialista ni un experimento capitalista fallido. No, en absoluto. Es un país que ha sabido adaptar el marxismo a las duras realidades materiales del siglo XXI. Y mientras sus críticos occidentales y el KQE se pierden en debates puramente teóricos de salón, ellos han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza extrema. Y el prólogo de Miguel de Tarso refuerza esta misma idea. No puedes juzgar un modelo que gobierna a más de 1.000 millones de personas usando recortes de prensa mal interpretados o dogmas de hace 100 años. Claro. Y quiero cerrar con un pensamiento final un poco provocador para dejar a la audiencia reflexionando. Y fíjate, me inspiro directamente en las fuentes que hemos analizado hoy. A ver. Si la historia nos demuestra una y otra vez que aferrarse rígidamente a un dogma puede llevar al colapso absoluto de una nación. Lo vimos con la URSS, lo vimos en la China del gran salto adelante. Entonces, ¿no es acaso la máxima prueba de inteligencia política la capacidad de contradecir tu propia ideología, al menos temporalmente, para asegurar el bienestar material y la supervivencia de tu pueblo a largo plazo? Es una pregunta muy, muy potente. Pues ahí queda eso.